Bueno, vamos a retomar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Si ustedes recuerdan lo que platicamos en nuestra última sesión, revisamos cómo está estructurado el libro del Apocalipsis y qué es la forma como está dividida. El libro de Apocalipsis, de forma estructural, tiene 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 3 mensajes, 7 copas. Entonces, si se fijan, está el número 7 a través de las iglesias, los sellos, las trompetas y las copas. Y además de eso, hay otras profecías complementarias donde encuentras como profecías complementarias eh, la mujer de Apocalipsis 12, las 2 bestias de Apocalipsis capítulo 13, el mensaje de los 3 ángeles, básicamente, si no me equivoco. Entonces, hay algunos detalles menores que, no menores pues, pero que no ocupan como todos estos contenidos de 7 7 7 y esta es la estructura que tiene. Entonces, deberíamos de tener la claridad de que son las 7 iglesias, los 7 trompetas, las 7 sellos, las 7 copas, y luego entender las bestias que aparecen, tanto la mujer de Apocalipsis 12, la mujer de Apocalipsis 17 y las 2 bestias de Apocalipsis capítulo 13, mensajes de los 3 ángeles. Bueno, nosotros empezamos estudiando la iglesia de Éfeso, y si recuerdan, cuando leímos la iglesia de Éfeso eh, es la primera época de la iglesia, que Éfeso significa deseable y que se le llama deseable porque es una época única y especial que la iglesia vivió. Porque es una época única porque está Jesús. La época de Éfeso, como platicamos, abarca del año 26 hasta el año más o menos 60-64 por muy tarde, ¿no? Entonces, del año 26, yo les recomiendo que vayan haciendo su propio cronograma, pero empieza en el año 26 la iglesia de Éfeso y va a terminar por el año 60 y por muy tarde en el año 64. Ahorita veremos por qué. Y eso da inicio a la segunda época de la iglesia que vamos a estudiar ahora, que se llama la época de Esmirna, que es paralelo a, a la iglesia de Éfeso, el primer sello. Nada más quiero que lo leamos, luego lo vamos a reestudiar con más profundidad. Pues entonces, nomás no olviden, Éfeso es la primera época de la iglesia, del 26 al 60-64. Entonces, ¿qué pasa en el año 26? Pues empieza lo que es el primer sello. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. De esto que les dije que hay 7 sellos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versículo número 1. Apocalipsis 6:1 dice: Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: Ven y ve. Y miré, ya que un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Bueno, no voy a pararme mucho aquí, porque hoy vamos a hablar de Esmirna, pero nomás quiero cerrar la idea de Éfeso. Este primer caballo con su jinete que está en él, creemos que representa el cristianismo, porque lo único que se puede asociar con el blanco en la Biblia, o que la misma Biblia dice que el blanco representa la pureza, la limpieza, pues es la doctrina pura que Jesucristo trajo. Dice que trae un arco en la mano, se le da una corona, Jesús es coronado, porque vence a la muerte, porque conquista a los 144,000, y eso se le da la corona. La corona de Jesús son los 144,000, porque el verdadero Mesías viene a buscar a las ovejas perdidas, y si encuentra las ovejas perdidas de Israel, las convierte, y su pueblo lo acepta, entonces aceptan que Él es el Mesías. Entonces la corona que recibe Jesús, perdón, quien recibe esta corona es Jesús, porque logra conquistar, y dice que sale victorioso porque se le da la fuerza al cristianismo, que ese mensaje de Jesús se esparza por toda la humanidad y no perezca, como dice Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, que si esto es de Dios va a perdurar, y el cristianismo pues profundamente ha perdurado. Entonces, el mensaje del primer ángel sucede, perdón, la apertura del primer sello sucede dentro de la iglesia de Éfeso, donde se sucede el primer sello, que es el caballo blanco con su jinete blanco, que creemos que es el cristianismo y representa a su jinete Jesús, en el año 26 con el bautismo de Jesús, y que empieza la predicación. Entonces ya tienes la primera iglesia de Éfeso, ya tienes el mensaje del primer ángel,
perdón, ya tienes el primer sello, la iglesia de Éfeso, el primer sello, y ahora vamos a ver rápido el mensaje del primer ángel. Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Entonces hay tres profecías que se cumplen en el año 26. La profecía de Éfeso, el mensaje del primer ángel que vamos a leer ahora y el primer sello. Ese es el mensaje del primer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y la mar, y las fuentes de las aguas. Bueno, entonces, ese es el mensaje del primer ángel. ¿En qué consiste el mensaje del primer ángel? Pues el evangelio, la predicación del evangelio. En eso consiste. Bueno, saludo a Marichuy, querida Marichuy, pasa voz, en su Dios te bendiga, qué gusto que estés con nosotros. A mi hermanita Yolanda también, pasa voz, bienvenida. Entonces, noten ustedes que ya para cerramos Éfeso y Éfeso se cierra entonces, o qué se cumple durante Éfeso, las tres cosas que les dije. La primera época de la iglesia en el año 26, el primer sello, que es un caballo blanco que representa el cristianismo y su jinete que representa a Jesús. Y tercero, el mensaje del primer ángel, que es la predicación del evangelio. Todo eso se cumple en el año 26. ¿Y por qué decimos que termina? ¿Qué nos hace pensar que termina la primera época y empieza la segunda? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos. Y miren lo que dice. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Y le dice al final, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, ¿cuál es una característica? ¿Qué característica tiene la primera época de Éfeso? Una época de muchos milagros, una época, pues está Jesús presente en el año 26, se bautiza en el año 30, se bautiza a los 30 años en el año 26, hace muchos milagros, resucita y los discípulos de Jesús hacen los mismos milagros que Jesús y entonces la humanidad empieza a aceptar en Jesús. Entonces es una época donde para las personas era muy fácil aceptar a Jesús porque podían decir a una persona levántate y anda, a un cojo, a un ciego, a un muerto, y eso hacía que el poder de Dios se manifestara y dijeran, pues esto es real, esto existe. Entonces es una época que se llama deseable. ¿Cuál es el primer indicador de que la época se empieza a acabar? Pues que los milagros empiezan a cesar, porque aquí entra otra profecía junta que se conoce como la lluvia temprana, que está escrita en Joel capítulo 2, versículo 28 en delante, y que Pedro la cita en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, diciendo, estos no están borrachos como ustedes creen, no están llenos de mosto, dice, sino que se ha cumplido hoy la profecía de Joel 2:28. Pero como toda lluvia es un periodo, una temporada de torrencial y de chubascos que tiene que terminar. Y claramente va a terminar esta temporada porque va a llegar el momento en que los discípulos ya no pueden hacer milagros. Y se me hace hacer un paréntesis, porque esto es lo que crea la confusión en las personas. Porque cuando lees una parte de la Biblia, quieres que esa parte de la Biblia se adecue a tu tiempo, a tu época, y hay cosas en la Biblia que son específicas para su tiempo y para su momento. Es, por ejemplo, Dios le abrió el mar rojo a los israelitas para que pasaran en rojo. En nuestro tiempo no vamos a ver este evento que Dios abre el mar rojo para que nosotros pasemos, porque es una teocracia y al estar en una teocracia pues se tenía que manifestar el gobierno de Dios, a diferencia de nosotros que vivimos en la gracia. Y el principal indicador de la gracia es la fe, creer por fe cosas que no podemos ver y no podemos comprobar, porque la carta a los romanos dice que si se llama esperanza es porque no lo podemos ver y que en el momento que lo podemos ver se deja de llamar esperanza y ya no es esperanza, sino ya es algo real, algo verídico. Entonces,
Esto es importante porque esto crea confusión en las personas y por eso dicen, ¿por qué Dios no me responde como yo quiero que me responda? ¿No? En muchas cosas de la vida, en las riquezas, en la familia, en la salud, en muchas cosas debemos de entender que cada dispensación tiene su época y una cosa es la dispensación patriarcal, la dispensación levítica, sea que sea la teocracia o sea que sea la monarquía, la dispensación evangélica en el reinado de la gracia o en el reinado milenial, lo que hay que entender es que cada época tiene su momento. Y entonces, si ustedes ven el libro de Hechos de los Apóstoles, pues está lleno de milagros, plasmado de milagros, pero esos milagros tienen que empezar a ceder y empiezan a ser menores. Tan empiezan a ser menores que los discípulos empiezan a morir. Jesús dijo esto, Marcos capítulo, quiero decir, empiezan a morir por eventos no naturales. Marcos capítulo 16, versículo número 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El ejemplo claro de esto que empieza, pues está en Hechos capítulo 2 y de ahí en adelante lo van a leer todo. El libro de Hechos termina por el año 62, 63, su narración, y ahí termina por esa época. Pero para ese tiempo ya empezamos a ver algunos eventos que nos van a evidenciar que esa lluvia temprana está terminando y que Éfeso está terminando, por tanto. Vamos a la carta a Timoteo, dice la escritura así. Primera Timoteo capítulo 5. Esta carta más o menos se escribe por el año 65 y para esta época creemos que eh, ya está terminando la lluvia temprana y por tanto la época deseable está terminando. Versículo 23. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice, no bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus continuas enfermedades. Es decir, no era más fácil a un obispo, aquí un diácono, pero que después se convertiría en obispo Timoteo, no era más fácil imponerle las manos, sanarlo en el nombre de Jesús, que recomendarle que tomara vino para que apaciguara sus malestares, para el bienestar del crecimiento y la expansión de la iglesia, pues sí, pero estamos al final de la lluvia temprana que dejan de desaparecer estos milagros extraordinarios y sobrenaturales. El otro indicador que muestra que Éfeso se está acabando es que se empieza a perder o empieza a tener la amenaza a la iglesia de enfrentar la pureza de la enseñanza, es decir, que la doctrina sana empieza a distorsionarse y que empiezan a surgir liderazgos adentro de la iglesia que quieren cambiar la enseñanza básica y que quieren traer otras formas de pensamiento. Esa es otra razón para saber que se está apagando la época deseable y que ya entonces tienes que empezar a analizar las cosas, ver a quién sigue, se empiezan a seguir distintos liderazgos que causan muchas divisiones en la iglesia primitiva, que era una sola que se había formado. Por ejemplo, aquí mismo en Primera Timoteo, capítulo 1, es decir, la apostasía o la blasfemia es un indicador de que Éfeso ha terminado. Primera Timoteo, capítulo 1, Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual echando de sí algunos hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Noten cómo aquí Himeneo y Alejandro empiezan a hacer naufragio de la fe, y al hacer naufragio de la fe, Himeneo y Alejandro, ya no tienen la doctrina pura, la sana doctrina. Y entonces, ¿cuál es un indicador que se está apagando la época de Éfeso? Que empieza a haber brotes de apostasía, brotes de cambio de doctrina hacia dentro de la misma iglesia. Ustedes no ven el elemento extrabíblico, pero aquí en el elemento bíblico, en el año 65, es claro
que empiezan a haber brotes y tienen que apaciguar los apóstoles, todavía ellos vivos la mayoría. Pero si comparan esto contra la primera carta de Juan, bueno, lo vamos a leer, que se escribe 30 años después, ahí ya no les queda más opción más que decir, ya está obrando el anticristo, ya hay una falsa doctrina, o sea, ya empieza a tomar fórmulas, ya no puede estar Éfeso, que es una época deseable. Segunda Timoteo, que se escribe en el año 66, capítulo número 2, versículo 16. Segunda Timoteo 2:16. Le doy un saludo a Josué Cuero, Shabbat Shalom, y a mi querido Manuel. Paz a vos. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 16 en delante, dice: Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué significa esto? Que aquí está un brote un año después, en el año 66, este mismo Himeneo lo cita ahora junto con Fileto, y que ellos tienen una doctrina que dicen que la resurrección ya está hecho. Y por muy simple que parezca, pues no es así. Este pensamiento va a tomar forma más adelante y quienes van a enseñar que el reino ya está establecido y que ahora ya, porque el momento que nos bautizamos ya hemos resucitado y ahora podemos, o sea, empieza una serie de pensamientos supersticiosos alrededor de esto. Bueno, con estas dos cosas quiero cerrar una idea. ¿Qué hace que creamos que se termina la época de Éfeso? Bíblicamente dos elementos. Uno, que termina la lluvia temprana, que es una abundancia de milagros para afianzar y que la iglesia crezca. Y dos, que desaparece o más bien que empiezan los brotes de apostasía y que empiezan doctrinas ajenas a la teología fundamental que Jesucristo había enseñado y que los discípulos tienen que empezar a luchar contra eso. Esas dos cosas es la señal inequívoca de que Éfeso se está apagando y está empezando a vivir una nueva época la iglesia. Y esa nueva época se llama Esmirna. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 3, que es el objeto del estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 3 dice, perdónenme, capítulo 2 donde estábamos, versículo número 8 al 11. Apocalipsis 2, 8 al 11. Dice José Luis, ¿esas personas que se están nombrando eran israelitas o eran gentiles? Me imagino que se refiere a Himeneo, Fileto y Alejandro. Si se refiere a ellos, no es claro, la escritura no lo dice si eran personas que formaban parte, porque hace en el año 65, ya la iglesia está formada por judíos y por gentiles. No dice si pertenecían a conversos de la sinagoga o gentiles que venían de afuera. Por sus filosofías y pensamientos, pues pareciera más que tienen una formación gentil más que una formación judía, y yo personalmente, aunque la Biblia no lo dice, tiendo más a inclinarme que son gentiles que vienen de una formación griega en las regiones donde está Timoteo, que es Éfeso. Entonces, ese sería mi comentario, pero la Biblia no lo dice, ¿no? ¿Ok? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en delante dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y último que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Vuelvo a recordar, las cartas aquí van dirigidas al ministerio de la época. Escribe al ángel, y como leímos en Salmo 103, 20 y 21, un ángel representa el ministerio. Entonces, al grupo colegiado de pastores, de obispos, de diáconos que enseñan a la iglesia lo que tienen que enfrentar en esa época. Entonces, la primera época de Éfeso va del año 26 al año 64. En el año 64, por poner una fecha, creemos que arranca la segunda época, que es Esmirna, por lo que dice el versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel, para que sean probados y tengan tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Si ustedes notan, si ustedes notan aquí, ¿qué es lo que tenemos? En todas las iglesias van a encontrar una amonestación. Inclusive en la iglesia de Éfeso le dice, regresa, considera de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Noten cómo Esmirna es la única iglesia que no le da una amonestación, sino simplemente lo llena de valor, de fuerza, de convicción y no le dice más que, no tiene nada más que reprocharle. Y si notan que Éfeso significa deseable, ¿qué es lo que significa Smirna? Smirna viene del griego mirra, que significa amargura. Entonces, si Éfeso significa deseable, Smirna significa amargura o muerte. La palabra mirra, ¿qué es una bebida o un líquido que se le daba a los reos condenados a muerte, que lo bebían y cuando bebían esta resina amargosa, los reos, las personas morían. Entonces, esta resina amarga, color rojo y de un olor sumamente intenso, formada por aceites, hacía entonces que que los reos la bebieran y murieran. Y eso significa Esmirna, amargura, muerte, dolor, ¿no? Entonces, esto por eso, si ustedes leen la descripción de lo que le dice, pues, simplemente les dice, pues ustedes son pobres, eh, y les va a decir que pues va a haber gran destrucción en ellos. Ahora, ¿cuándo empieza esto? Para nosotros empieza de forma oficial en el año 64 con el incendio de Roma. Siendo emperador Nerón, va a hacer el incendio de Roma y van a empezar a suceder una serie de eventos que van a marcar la persecución de la iglesia. Recuerden que las primeras persecuciones, las que ustedes leen en el libro de Hechos, no son persecuciones de parte de romanos, del imperio, son persecuciones entre ellos. Acuérdense que los judíos, el pueblo de Israel también tenía una guardia que el gobierno les permitía tener, y con esa guardia que el gobierno les permitía tener, eh, velaban por el bienestar del pueblo, como cuando presan a Jesús. Ustedes pueden leer en Hechos que hay una persecución cuando Saulo pide cartas y va a perseguir a los discípulos, pero notan que una parte de la iglesia junto con Felipe son perseguidos, pero los apóstoles se quedan en Jerusalén. Quiero que entendamos ahí una cosa que es muy importante. Eh, Esas persecuciones son persecuciones que se dan hacia adentro del pueblo de Israel por si alguno de ellos eran alas más que eran percibidas más radicales dentro de los discípulos de Jesús. ¿Por qué a los 12 apóstoles no los persiguen? Si ustedes leen el testimonio de Hechos, vamos a leerlo. Hechos. Quiero que noten, si ustedes leen el testimonio de Hechos. Capítulo 8. Es que es todo el capítulo 8, 9 y 10, pero no voy a leer una parte del capítulo 8. Dice Hechos 8, versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres los entregaba en la cárcel. 4. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Noten cómo
ahí habla de unas personas una parte de la iglesia que es perseguida, pero noten el versículo 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Noten que los discípulos, los apóstoles se quedan directamente en Jerusalén y hay una parte de discípulos que sí es perseguida. Lo que les quiero transmitir es que en la primera época con Jesús, o en la época de Éfeso, la persecución se da del Sanedrín hacia los discípulos de Jesús como parte de una secta más de su tiempo, como parte de un movimiento más dentro del pueblo de Israel. Eh, porque esto es importante entender y distinguir, porque en el año 64, cuando se da el incendio de Roma, allí cuando sucede el incendio de Roma, pues se tiene que buscar quién es el culpable de ese incendio. ¿Y quién es el culpable de ese incendio? Pues se señala a los judíos como los principales responsables. Pero como la primera comunidad de cristianos era un movimiento dentro del judaísmo, déjenme decirlo así, del judaísmo, porque realmente el judaísmo no existe propiamente en el siglo primero, como lo conocemos ahora, pero piensen que en los días de la iglesia primitiva existían movimientos religiosos como los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotas, pero todos ellos formaban un solo movimiento. Cuando se da el incendio de Roma, los van a perseguir y persiguen a los judíos. Y entonces los nazarenos o los del grupo del camino era como un movimiento más. Tú tienes entonces fariseos, esenios, celotas, tienes también a los nazarenos. Entonces todos ellos hacen un solo grupo del pueblo de Israel. Entonces van y persiguen a todos. Y entonces el cristianismo, dejen decirlo así, los nazarenos, no es un movimiento tan grande dentro del judaísmo todavía. Y entonces son revueltos en todo esto. Entonces el incendio de Roma es el primer esfuerzo de los discípulos de Jesús de quererse desmarcar del templo. Aunque como los líderes del cristianismo siguen siendo los apóstoles, ellos siguen respetando la autoridad del templo y del Sanedrín, porque al mismo Pablo se le ve por el año 64, cuando está frente al sumo sacerdote, que lo respeta y respeta su autoridad. Entonces, ¿qué sucede en el año 64? La persecución al judaísmo y dentro del judaísmo el cristianismo de parte del emperador romano. Mateo capítulo 24. ¿Qué más va a suceder en esta época? Va a suceder esto que dice Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa, y los que en el campo no vuelvan atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Oren pues porque su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí se acaba la primera parte de la profecía de Jesús, que está en Mateo 24, versículo 2. Respondiendo les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Y sentándose en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, que es lo que acabamos de leer ahorita, del versículo 15 hasta el versículo número 22. La destrucción del templo y de Jerusalén es lo que se narra en Mateo 24 del 15 al 22, ¿sí? Y eso va a suceder en el año 70. Entonces tiene la destrucción del incendio de Roma en el año 64, tiene la destrucción de Jerusalén en el año 70, que es lo mismo que dice Lucas, Lucas capítulo 19,
Lucas capítulo 19, versículo 41 en delante. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, em, esto que están leyendo aquí en Lucas 19 y en Mateo 24 es lo que se conoce como la destrucción de Jerusalén y es la primera trompeta. Vamos a Apocalipsis, capítulo número, dice Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Dice así, Apocalipsis 8:7. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y quemóse toda la hierba verde. Hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede aquí en la época de Esmirna? Sucede el incendio de Roma en el año 64, sucede la destrucción de Jerusalén en el año 70, que es lo que acabo de leer, la primer trompeta, y va a suceder un tercer evento bien importante. Entonces, un tercer evento que ya no está narrado en la Biblia, pero quiero que noten cómo, bueno, dejen narrar el primer evento para que puedan ustedes dar el tercer evento para que noten cómo esto se vuelve relevante. Tiene la destrucción de Roma en el año, el incendio de Roma en el año 64, la destrucción de Jerusalén en el año 70, que coincide con la profecía de Mateo 24 y Lucas 19, que es el toque de la primera trompeta, y vas a tener el tercer elemento, que es la rebelión de Bar Kokhba. En el año 132 el rabino, el jefe del Sanedrín de la época, Rabí Akiva, va a decir que Bar Kokhba es el Mesías esperado y el Sanedrín va a declarar que Bar Kokhba es el Mesías. Hay algunas historias o leyendas supersticiosas alrededor de Bar Kokhba que dicen que era un hombre sumamente fuerte, atlético y musculoso, que tenía la capacidad de ir sobre su caballo, ir sobre su caballo y a la pasada agarrar un árbol y de arrancarlo y desplantar el árbol de la fortaleza que tenía Bar Kokhba, que era un hombre sumamente fuerte. Era un hombre de un fuerte y profundo liderazgo, y ese profundo liderazgo va a provocar que el Sanedrín, liderado por Rabí Akiva, declaren que él es el Mesías. Es decir, oficialmente dicen, el Mesías prometido es Bar Kokhba. Algo así como que si en los días de Jesús, Anás o Caifás o el Sanedrín y el sacerdocio hubieran dicho Jesús es el Mesías y lo declaren oficialmente. En el año 132, oficialmente el Sanedrín, liderado por Rabí Akiva, van a decir Bar Kokhba es el Mesías. Ha llegado el momento que se cumplan todas las profecías bíblicas y están cumplidas aquí en la persona de Bar Kokhba. Hay una gran rebelión del 132 al 135, que en un primer momento gana la primera batalla contra el Imperio Romano, y esa primera batalla que ellos van a ganar va a provocar la molestia del Imperio Romano y va a mandar la mitad de todas sus legiones para aplastar esa rebelión y esa revuelta, y esto va a ser en la época del emperador Adriano. Y entonces
ahí totalmente está aniquilado finalmente el judaísmo o el pueblo de Israel de una manera sumamente cruel. Entonces tienes tres persecuciones muy fuertes a nivel macro del pueblo de Israel. Tienes la persecución de Roma por el incendio de Roma, tienes la destrucción de Jerusalén por parte del templo y tienes la rebelión de Bar Kokhba. Estas tres cosas son muy importantes porque a la iglesia, al cristianismo, le toca vivirlas estando mezclada con el pueblo de Israel, porque piénsenlo de esta manera, en el primer siglo, es decir, entre el año 26 y el año 90, ¿qué es lo que tienes? Distintos movimientos en el pueblo de Israel, tienes fariseos, esenios, saduceos, celotas, herodianos y nazarenos o cristianos. Todos ellos forman parte de un solo de un solo pueblo, de una sola identidad, tanto en Jerusalén como en el mundo. Los cristianos cada vez se quieren separar más de las demás sectas, sean fariseos, esenios, saduceos, celotas, y quieren cada vez más mostrar que ellos son un movimiento con un pensamiento distinto, porque el mensaje de Jesús es un mensaje de paz, de bienestar, de amor, de unidad, mientras que en el judaísmo hay un esfuerzo permanente por defenderse de lo que son atacados. Les ponen en el templo una estatua de Júpiter, prohíben el Shabbat, quieren erradicar la cultura y la religión judía de Jerusalén. Entonces hay un odio y un antisemitismo de esa época muy fuerte contra el pueblo de Israel, pero el cristianismo dice, estoy dentro de esta gran burbuja, tengo que desmarcarme de todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, y si ustedes notan, en Éfeso hay una doctrina pura, en Esmirna ya no la vas a encontrar. El último libro o los últimos libros que se escriben en la Biblia son por el año 95, 94, 96 por Juan. Vamos a leer qué dice Primera de Juan. Primer carta de Juan. Una disculpa, ¿eh? Primer carta de Juan, capítulo número 2. Noten la diferencia en lo que ya van a leer así, ahora sí aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 18 en delante. Hijitos, ya es el último tiempo, y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Entonces, que empieza a existir, pues ya no existe la doctrina pura. Primera de Juan 4, versículo 1, miren el consejo que les da. Amados, no crean a todo espíritu, es decir, a toda doctrina, a toda enseñanza, sino prueben los espíritus, prueben las enseñanzas si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que encontramos aquí en esta parte de la escritura es que ya les da el consejo de que existe el anticristo, que es el anticristo, un sistema de creencia contrario al sistema de enseñanza de Cristo, y que empieza a haber esta distorsión de ese mensaje, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la época de Esmirna? Una época de una profunda persecución hacia la iglesia. ¿Qué tienen en común el judaísmo y el cristianismo? Que son monoteístas. Entonces, en el Imperio Romano se practicaba el politeísmo y entonces les pedían que sacrificaran a Júpiter y habían leyes que de repente decía un emperador, oigan, declaramos que todos los ciudadanos del Imperio Romano se vuelven ciudadanos romanos y como ciudadanos romanos tienen que adoptar la religión romana, que es ofrecerles sacrificios a nuestros dioses que tenemos, entre ellos a Júpiter, a Saturno, y tenían que hacer un sacrificio público certificado por un oficial romano de que le sacrificaran. Los judíos y y los cristianos se oponían porque su fe es monoteísta y ahí eran exterminados. Entonces, vamos a Apocalipsis 3 otra vez, Apocalipsis 2, perdón, y déjenme explicar algunos elementos aquí. Apocalipsis, capítulo número 2. Dice la escritura así, versículo 9. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. ¿Por qué le dice tu pobreza? Hebreos capítulo 11, versículo número 24. Dice, no, perdón, no es 11. Hebreos, aquí está. Capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10:34. Dice así. Ustedes de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gran gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. Entonces, les consuela porque les enseña que aunque habían perdido sus propiedades, tenían su esperanza en los cielos. Y cuando se vuelve la persecución contra la iglesia de parte del Imperio Romano, ahora sí ya nadie se puede quedar en sus casas, porque si estás en tu casa llegan y te arrestan. O el gobierno confiscaba los bienes, expropiaba las propiedades, porque si no practicabas la fe del imperio, te perseguían por ello. Entonces les quitaban sus bienes y sus propiedades. Por eso en en Apocalipsis 2 dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y luego dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Esto evidencia que había todavía una fuerte composición de judíos dentro de la iglesia. ¿A qué se refiere con que se dicen judíos y no lo son y son sinagoga de Satanás? Pues personas que aunque formaban parte de la iglesia no vivían conforme a la voluntad de Dios, como en Romanos capítulo 2 dice, tú te dices que eres judío y que estás sentado en la ley, pero tú mismo infraccionas la ley, ¿no? Luego, versículo 10, porque esta época de Esmirna va a ser pura persecución. Ya les conté tres, en el 64, en el 70 y en el 312. Eh, Aquí mismo dice la escritura en el 132, perdón, dije 302, en el 132. Dice el versículo número 10. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de ustedes a la cárcel para que sean probados y tengan tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Noten lo que les está diciendo. ¿Qué es lo que les espera? Pues les espera la muerte, no otra cosa, simplemente la muerte, ¿no? Y esa es la esperanza que deben de tener. Ahora, dice que 10 días. ¿Qué es lo que hemos entendido por esto de los 10 días? Dice Números capítulo 14, Números capítulo 14, versículo 34 dice así. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. En la Biblia, un día profético es igual a un año, ¿sí? Un año profético, un día profético es igual a un año. Y Ezequiel, lo mismo está en Ezequiel capítulo 4, Ezequiel capítulo 4, versículo número 6. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Entonces, cuando dice Apocalipsis 2 que van a estar 10 días, significa 10 años de las persecuciones más sangrientas. Si bien es cierto que la mayoría de los emperadores anteriores, como Nerón, Trajano, Adriano, Domiciano, persiguieron a la iglesia severamente, creemos que bueno, lo dice la historia, que las persecuciones más sangrientas sucedieron en manos de Diocleciano. Y entonces, por tanto, cuando dice que esto va a terminar aquí, versículo 10, noten esto que dice. em,
He aquí el diablo ha de enviar a algunos a ustedes a la cárcel para que sean probados y tengan tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Significa que es lo último. Entonces, estas se refieren a las persecuciones que inician en el año 303 con el emperador Diocleciano y que van a terminar hasta el año 313. Diocleciano va a perder el poder en el 305, pero las persecuciones van a seguir por sus sucesores en contra del cristianismo. Ya para esta época, para el año 300, bueno, primero la primera idea. Estos 10 años se cumplen del año 303 al año 313 y son las persecuciones más sangrientas que suceden por manos de Diocleciano. Me regreso un poco en la historia. Para este año 303 ya está perfectamente separado el judaísmo del cristianismo. El judaísmo y el cristianismo se van a separar entre el año 100 y el año 200 totalmente. En el primer siglo, del año 26 al año 90, el cristianismo está dentro del judaísmo como un movimiento dentro de ellos. A partir del año 100, 120, 130, se empieza a desmarcar los líderes cristianos. ¿Por qué? Porque derivado de, uno, la destrucción de Jerusalén en el año 70 y dos, la rebelión de Bar Kokhba en el 132, los nuevos líderes de la iglesia cristiana dejan de ser de formación judía en su mayoría. Es decir, el, aunque no había una sede única a partir de la destrucción de Jerusalén o más en la época del 132 de la rebelión de Bar Kokhba, no había como la sede central, pero Jerusalén tendía a ser eso, como sí existe en Hechos capítulo 15, que en el año 50 sí existe una sede central que es Jerusalén, porque ven que en Hechos 15 descienden a Jerusalén a preguntar. Para el año 100, 120, 130 ya no existe una sede central con todo el poder absoluto, sino que las iglesias que están en el mundo tienen algo de autonomía e independencia, es decir, la iglesia en Roma, la iglesia en León, la iglesia en Esmirna, en Éfeso, todas las iglesias de Europa, de las Galias, de la región de Sefardía, de las Bretañas, es decir, todo lo que hoy conocemos como Inglaterra, España, Francia, toda Europa occidental, pues tenían su independencia y todas las iglesias de Europa Oriental tenían su independencia y aunque había cierto respeto hacia el liderazgo de Jerusalén, ya tenían como cierta independencia en su forma de regularizarse, de organizarse. Pero va a pasar algo muy importante porque a partir del año 132 con la rebelión de Bar Kokhba, en paralelo en Jerusalén, todavía la iglesia de Jerusalén estaba formada por judíos propiamente. Pero a partir de aquí, el liderazgo lo va a tomar personas que ya no tienen formación de una sinagoga, sino que son personas que vienen del paganismo, que se convierten al cristianismo y que traen la formación intelectual de la cultura helénica, de la cultura griega. Y eso se vuelve muy importante porque entonces ellos tienen un esfuerzo de desmarcarse del judaísmo. La primera generación nunca les interesó desmarcarse de lo que se conoce como el judaísmo. No encuentro una palabra perfecta para designar esto porque no debería decir judaísmo, porque cuando digo judaísmo piensan en el judaísmo que existe en el tiempo presente, pero no me refiero a eso, sino me refiero a la religión del estado de Judea. La religión de Judea, el cristianismo era una de las religiones de Judea y Judea es la provincia, el estado que existe ahí, ¿no? Pero entonces al haber gentiles que entran a la iglesia, esos gentiles empiezan a separarse cada vez más y esto va a hacer que para el año 130, 150, 130 ya ahora sí esté desmarcado y ya tienes el judaísmo como una religión y el cristianismo como otra religión, es decir, el cristianismo nace en el judaísmo, por decirlo así, y de ahí se desprende y tiene su propia identidad hacia el año 130, 130, ¿no? Hacia esa época más o menos. ¿Quiénes surgen aquí? Surgen personajes como Clemente de Roma, como Ireneo, que le van a dar forma a mucha de la teología que después va a sentar las bases para que eso lo veremos en la siguiente época, va a sentar las bases los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. Es decir, se cree que Policarpo de Esmirna y Clemente de Roma son discípulos de Juan y el segundo es discípulo de Pablo también. O sea, tienes a estos segunda generación y su tercera generación, es decir,
la tercera generación, la segunda y la tercera generación, ya no van a tener un apego a la identidad israelita o del Antiguo Testamento de las Escrituras, y su falta de estudio en el Antiguo Testamento de las Escrituras los va a hacer indiferentes hacia el mensaje de ello. El claro ejemplo es la discusión que tiene Policarpo de cuándo tenían que celebrar la Pascua, que está documentada en la historia, que él dice, viaja a Roma para hablar con el obispo de Roma, con Aniceto, y tener una conversación, y entonces le dice, oye, celebremos la Pascua como nos enseñó Juan en el rito antiguo, que es en el día que cae, sin importar el día de la semana, y el otro de Roma le dice, no, lo vamos a hacer en el domingo para desmarcarnos, como queremos desmarcarnos del judaísmo. Y entonces se dan el beso de la paz y acuerdan que cada quien lo haga como lo quiera hacer para mantener la paz en la cristiandad. Y entonces se regresa Policarpo a Esmirna, y Esmirna, las iglesias de Oriente, siguen celebrando la Pascua, la costumbre antigua, en la fecha que cae, mientras que en Roma lo hacen en los domingos. Esto va a hacer que muchas cosas se empiecen a cambiar en la teología con un esfuerzo de desmarcarse. Es decir, nosotros celebremos el domingo en la resurrección de Jesús, y entonces celebremos que el domingo es el día oficial de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso hace que nos haga diferentes a los judíos que celebran el Shabbat. Entonces los judíos celebran Shabbat, nosotros celebremos domingo. Y así le podemos mostrar al Imperio Romano que nos dejen de perseguir, nos dejen en paz, y que vean que no somos los mismos que ellos. Ellos celebran Shabbat, nosotros celebramos domingo. Ellos celebran un monoteísmo hacia Hashem, nosotros celebramos a Jesús. Ellos celebran Pesaj en tal celebración, en tal fiesta, en tal fecha, nosotros celebramos la Santa Cena en tal fecha. Y entonces empiezan a ser elementos que los hace ser dos religiones opuestas. Pero esto es lo peligroso, porque cuando los líderes de la iglesia del cristianismo dejan de tener la formación del Antiguo Testamento, tienen una libertad para tomar decisiones teológicas que van a atentar contra la esencia del mensaje de Jesús. En su afán de desmarcarse del judaísmo, van a contradecir la esencia del cristianismo, que es Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Y eso va a sentar las bases para cuando termina esta época. Ahora, termino aquí ya. Apocalipsis 2. ¿Dónde termina Apocalipsis 2? Versículo 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, etc. Aquí te introduce a la tercera época, que es la época de Pérgamo. ¿Qué va a hacer que termine la época de Esmirna? El edicto, que eso vamos a hablar un poco más la semana que entra, que ya no tengo tiempo. El edicto de Milán. En el año 313, Constantino el Grande, Constantino I, va a firmar un acuerdo con Licinio, y en ese acuerdo que firma con Licinio acuerdan respetar a los cristianos. Licinio era pagano y Constantino era cristiano o apoyaba a los cristianos, entonces acuerdan respetar en el imperio esta diversidad y que tanto los cristianos como los paganos pudieran convivir. Y entonces Constantino va a firmar el edicto de Milán en el 313. Entonces, este edicto de Milán del año 313 va a hacer que haya libertad de culto y que a los cristianos se les regrese todas sus pertenencias, sus propiedades, sus iglesias, y que tengan la libertad de celebrar el culto. Aquí la madre, a partir de aquí, la madre de Constantino se convierte, ella viaja, financia una gran expedición hacia Jerusalén, encuentran la iglesia o encuentran el sepulcro de Jesús, donde se cree que es el sepulcro de Jesús, donde se construye la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, gracias a la madre de Constantino, que hasta la fecha existe, y es donde se cree que era la sepultura de Jesús. Entonces, pero ¿qué pasa ya para este tiempo, para el año 300? Porque los que les conté de Ireneo, de Clemente y de otros personajes de esa época, entre el año 100 y 200 que van a hacer, van a ir gradualmente modificando la teología, para que cuando se dé el edicto de Milán y se da la libertad, ya el cristianismo que existe para ese tiempo está muy lejos de la fe que Jesús enseñó y que está plasmado en el Evangelio. Ya han tomado decisiones como eliminar el Shabbat, eliminar la Torá, es decir, las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Ya han minimizado las escrituras, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y entonces ya solamente tienen el domingo,
empieza a tener ya forma la Trinidad y empiezan a tener forma muchos elementos que antes no tenían esos elementos, esa forma. Entonces, bueno, hasta aquí dejo la explicación. Esta es una época muy importante que hace Constantino. Constantino, en la época de Diocleciano existían cuatro gobernantes para todo el Imperio Romano, dos Augustos y dos Césares. Constantino va a ir ganando espacios y va a volver a ser un primer emperador universal de todo el Imperio Romano, cosa que no existía desde hacía más de 200 años. Él lo va a lograr hacer otra vez y entonces va a empujar el cristianismo, que va a dar pie para que inicie la tercera época de la iglesia, que es Pérgamo, pero no quiero que noten cómo llegas a la tercera época. Primera época, una teología pura con Jesús y los apóstoles. Segunda época, una teología a partir del año 150 al 300 que se empieza a distorsionar porque los nuevos líderes de la iglesia son de formación helénica y no tienen ningún temor de rechazar los fundamentos del cristianismo y reconvertirlos por desmarcarse del judaísmo, que está sumamente perseguido después de la rebelión de Bar Kokhba. Y entonces esto forma una nueva teología, nuevos sistemas de creencias, que las iglesias siguen siendo independientes en su teología, pero ya muy alejadas de lo que se practicaba en la fe primitiva. Va a ser la materia prima o la pólvora que va a encender la llama de la iglesia de Pérgamo con Constantino el Grande, el concilio de Nicea, y institucionalizar el cristianismo como una religión de Estado, fomentando el paganismo y el sincretismo. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con esta época. Deseo que